Y vamos a empezar. Entonces, por acá. Entonces, bueno, hoy básicamente igual la monitoría no planeo que sea muy larga hoy. El tema es un poquito a veces complicado, pero pues digamos que se entiende de manera fácil, ¿vale? Entonces, el ITCR, como lo hablábamos ahorita con Sebastián, es el tipo de cambio real, ¿sí? El índice del tipo de cambio real. ¿Qué quiere decir el ITCR? Que tiene en cuenta la inflación, ¿sí? O sea, hace referencia a la capacidad adquisitiva que tenemos con determinada tasa de cambio, ¿sí? Entonces, la tasa de cambio normalita, que es la tasa de cambio nominal, simplemente pues hace referencia a una tasa de cambio que varía, ¿sí? Entonces, digamos, para el dólar ahorita está creo que en 4.000, o está oscilando por los 4.000. Entonces decimos que el tipo de cambio nominal es de 4.000, ¿vale? El tipo de cambio así nominal, solo nominal, pues no representa la subida o el aumento del valor de una moneda, pero únicamente el valor de la moneda. Pero recuerden que el valor real está dado por lo que yo puedo adquirir con esos 4.000, ¿sí? Entonces, por eso tenemos el tipo de cambio real. El tipo de cambio real, perdón, el tipo de cambio real es aquel que va a tener en cuenta la inflación, ¿sí? Tanto la inflación del país A como la inflación del país B. Entonces, digamos que la teoría es que cuando hay inflación en un país, digamos en Colombia, que haya el 5% de inflación y en Estados Unidos que no haya inflación, esa diferencia, esa brecha entre las inflaciones, que va a ser del 5%, lo que va a pasar es que con el tipo de cambio nominal se va a tener que cerrar. Eso lo vamos a ver ahorita más práctico para que se entienda pues un poco mejor, ¿vale? Entonces vamos a decir que la tasa de cambio real pues va a ser esto, la tasa de cambio nominal teniendo en cuenta la inflación, ¿vale? Entonces lo voy a anotar acá, tasa de cambio nominal más o teniendo en cuenta la inflación, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el índice de tasa de cambio real? Pues el índice de la tasa de cambio real se va a calcular mediante esta fórmula que vemos acá. Entonces, la tasa de cambio nominal, o sea, la tasa de cambio solita, se va a multiplicar por la inflación externa, ¿vale? Por la variación de la inflación externa. Es decir, en este caso, la inflación en Estados Unidos. Y la vamos a dividir por ¿cuál? Pues por la interna, ¿vale? Por la inflación que tenemos aquí en Colombia. Entonces vamos a hacerlo con un caso práctico. Supongamos en nuestro primer escenario que en Colombia no hay inflación, ¿vale? O sea, la inflación es del 0%. Vamos a comprar un bien acá que vale 10.000 pesos, precio básico, precio base, a una tasa de cambio de 3.000 pesos, ¿sí? Entonces, el precio del bien en Estados Unidos, pues va a ser igual a dividir estos 10.000 entre los 3.000, ¿sí? Y eso nos va a dar 33,3, perdón, $3,33 o $3,33. En Estados Unidos, pues simplemente el bien, si no cambia nada, pues va a ser igual a la variación de la tasa perdón, al precio base en Colombia dividido por la tasa de cambio y pues multiplicado por la inflación que vamos a tener en Estados Unidos para ese periodo. En este caso, como no hay inflación, pues se va a mantener igual, ¿sí? Entonces, obtenemos que el precio es totalmente igual. Entonces, ¿qué decimos acá? En este caso, cuando los precios son iguales, se dice que hay una paridad cambiaria o un equilibrio, ¿sí? Eso se lo podemos ver acá. En este caso, la tasa de cambio no varió, o sea que el índice de variación es 1. En este caso, la inflación en Estados Unidos es de 1, o sea, no varió, está totalmente igual. Y la tasa de inflación interna, o sea, la colombiana, tampoco varió, también nos quedó en 1, ¿vale? Entonces, digamos que ahí podemos decir, hacemos esta operación, perdón, esta ecuación, que yo la tengo acá. Entonces decimos que nuestra tasa de cambio, que es esta azulita, va a multiplicar a la inflación externa, que también quedó en 1, que es esta rojita de acá, y la vamos a dividir por la inflación interna, que es esta moradita que vemos acá. Eso nos va a dar igual a 1.
Es decir, cuando hay uno, y espérenme un momento, general, decimos que hay un equilibrio entre los dos regímenes cambiarios, es decir, que hay una paridad, un encuentro de uno a uno, ¿vale? Pero, y ojo acá, le voy a preguntar a alguien, vamos a aumentar la inflación en un 5%, pues 1,05. Entonces, ¿qué pasó acá? La inflación en Colombia aumentó en un 5%. Aquí también. Aumentó la inflación en Colombia en un 5%, ¿sí? La tasa de cambio se mantuvo igual. Sí, la tasa de cambio se mantuvo igual. Supongamos que la inflación en Estados Unidos se mantuvo igual. Entonces, ¿qué pasó acá en estas dos columnas? Entonces me va a decir, vamos a preguntarle a Sebastián, Sebastián de Lima. Vale, me preguntas qué pasa. Bueno, teniendo en cuenta que si la inflación en Colombia aumentó Sí, y pues la inflación en Colombia es la que divide toda la operación, si esa aumenta, pues el índice de tasa de cambio real tendría que disminuir, pues por ley matemática, por así decirlo. vale, bien. O sea, es una buena respuesta, pero en general, ¿qué pasó? O sea, con el bien de Colombia en Estados Unidos, ¿subió o disminuyó su precio? Ah, ok, vale, el precio del bien en Estados Unidos aumentó, Vale, ¿vale? y eso, ¿y ahí qué quiere decir en términos de competencia cambiaria? ¿Estamos perdiendo o ganando? Estaríamos perdiendo porque la gente no compraría nuestros bienes porque son más caros que los internos de Estados Unidos. Vale, muy bien. Entonces decimos que esto es desfavorable para los exportadores porque ahora nuestro bien en Estados Unidos va a ser más caro. Totalmente, el mismo bien con las mismas características va a ser más caro porque en Colombia aumentó la inflación un 5% y en Estados Unidos se mantuvo igual. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta o vamos bien? Si alguien tiene alguna pregunta, porfa, active el micrófono y me dice para, bueno, parece que no hay preguntas. Entonces, le voy a preguntar a Camilo Guevara. Sí, dime. Entonces, bueno, si aquí Sebastián ya nos dijo no, pues aquí los bienes son más caros, ¿sí? Sí. Entonces, yo quiero que otra vez establezca una paridad. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería pasar con la inflación de Estados Unidos? ¿En cuánto debería aumentar o disminuir? Pues también debería aumentar en un 5%, ¿no? Para que queden iguales. Lo vamos a hacer. Y pues así el tema del precio que es igual. Vale, muy bien. Entonces, obtenemos que lo que me decía Camilo, si la inflación también sube en Estados Unidos, pues se va a mantener la paridad cambiaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque las inflaciones son iguales y el tipo de cambio en este momento no ha variado, ¿sí? Entonces tenemos que aquí es un equilibrio. Pero supongamos que la inflación en Estados Unidos no varió. Entonces, pues otra vez tenemos el mismo problema. Ay, perdón, acá es uno. Tenemos el mismo problema, que nuestro bien en Estados Unidos es más caro. Entonces, ¿qué debería pasar con la tasa de cambio? Y esta pregunta me la va a responder, a ver, Norma. ¿Qué debería pasar con la tasa de cambio para que se mantuviera la paridad cambiaria? Recuerda, aumentó la inflación en Colombia un 5%, en Estados Unidos está constante y en el momento la variación del tipo de cambio también está constante. Entonces, ¿qué debería pasar con la variación? No sé. Vale, entonces, bueno. Pues mira, si tenemos que en Colombia la inflación aumentó un 5%, quiere decir que vamos un 5% sobrevaluados, ¿sí? O sea, hasta aquí hay una revaluación real. ¿Por Ujú, qué? Porque está más caro nuestro bien en Estados Unidos que el de ellos allá, ¿sí? O sea, se mantiene el de ellos constante y el de nosotros aumentó de precio, es decir, que estamos en una revaluación, ¿sí? ujú. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Devaluar nuestra moneda un 5%, ¿sí?
para compensar lo uno con lo otro, ¿vale? Ok. Entonces, si decimos que el tipo de cambio, acuérdense, ¿alguien sabe qué es el tipo de cambio? Lo que tengo entendido es como que la variación del dinero, pero en términos no porcentuales. Creo que es así, ¿no? Mm, más o menos, el tipo de cambio. O sea, Pues no, si el tipo de cambio como tal, ¿qué es? Porque digamos que es una definición importante. Pues no es como la relación, o sea, ¿cuántos pesos necesito yo para comprar un dólar? ¿No es algo así? Vale, bien. Entonces, en nuestro ejemplo, ¿cuál es esa relación? ¿De uno Pues a el cuánto? tipo de ¿Cuántos pesos necesitas según este ejemplo para comprar un dólar? 3.000. Vale, entonces la relación es 1 a 3.000, ¿sí? Uy, espérame que aquí cambió. Bueno, la relación va a ser igual a 1 a 3.000. Entonces, 1 a 3.000. Entonces, por cada 3.000 pesos yo recibo un dólar, ¿cierto? Entonces, aquí decimos que el tipo de cambio, ¿cuánto cuesta? Pues 3.000, ¿sí? Estos son los pesos por los cuales a mí me van a dar un dólar, ¿sí? Entonces, ¿cuántas unidades yo necesito de una moneda para que me den una unidad monetaria de la otra moneda? ¿Vale? En este caso, yo necesito 3.000 pesos, ¿sí? La cantidad monetaria son 3.000 pesos para que me den un dólar, ¿vale? Entonces decimos que el tipo de cambio es de 3.000, ¿sí? Entonces, ahora, otra vez, Norma, si yo aumento en un 5% el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Me van a dar, ¿se va a evaluar o se va a reevaluar el peso nominalmente? Si si yo aumentas aumento un el, cinco por ciento, el tipo de cambio, creo que se va a revaluar ¿vale? ¿El peso o el dólar? el peso, No, mira, el dólar. vale, bien, sí. Pero ¿por qué pasa eso? Porque entonces ahora yo voy a decir que si yo aumento el 5% el tipo de cambio, ¿qué va a pasar? Entonces lo vamos a hacer acá. 3.000 por 1.5%. Ahora yo voy a necesitar más pesos todavía para que me vuelvan a dar tan solo un dólar, ¿sí? Entonces decimos que ahora nuestra relación cambió en un 5% porque antes yo necesitaba 3.000 para que me dieran un dólar. Ahora necesito 3.150 pesos para recibir un dólar, ¿sí? Entonces decimos que el dólar se está evaluando, ¿sí? Está costando más caro. En cambio, el peso se está evaluando, o sea, yo necesito ahora más pesos para poder comprar el mismo dólar, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Esto sucede en términos nominales, ¿sí? Entonces, por el lado de lo nominal, el dólar se evaluó, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar si aquí aumentamos en un 5%? O sea, y lo vamos a poner ahorita acá, aumentamos en un 5%, pero la inflación en Colombia también aumentó del 5%. Pues lo que va a pasar, y lo vamos a ver a continuación, va a ser que va a haber un equilibrio, ¿sí? Otra vez, nuestros bienes cuestan lo mismo. O sea, el precio del bien en Colombia, en Estados Unidos, vale 3,33 dólares y el precio de mercado en Estados Unidos también se mantuvo en 3,33. ¿Por qué pasó esto? Porque nuestra reevaluación real no solo depende de lo que suceda con el tipo de cambio nominalmente, sino también depende de lo que suceda con las inflaciones en ambos países, ¿sí? Entonces, al haber una inflación mayor en Colombia, quiere decir que por este motivo nuestros bienes ahora son más caros en Estados Unidos, ¿sí? Pero
como el tipo de cambio varió también en un 5%, pues ¿qué va a decir? Que por este concepto una cosa se canceló con la otra y quedamos en el mismo equilibrio. O sea, tenemos paridad cambiaria, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yo sé que este tema es un poquito enredado. Si tienen alguna pregunta, tranquilos, no pasa nada. Pero digamos ahí ya sería pues también malo porque la tasa de cambio subió, ¿no? Pues digamos que en términos para un exportador, pues no ha pasado nada. O sea, él sigue vendiendo sus bienes en el mismo precio, ¿sí? Y pues digamos que tiene una paridad con respecto a esto. Ya que digamos que el tipo de cambio se debilitó, es cierto, sí. O sea, el peso ahora vale menos con respecto al dólar. Y pues puede ser malo como pues también puede ser bueno, ¿sí? O sea, digamos, en términos de competitividad, digamos, si tú exportas, a ti te conviene mantener el peso abajo, ¿cierto? Miremoslo de esa, de esa forma. Entonces, supongamos que ahora el peso, perdón, se revaluó. Entonces, digamos que ahora ya bajó en un 10%. Entonces vamos a decir que lo que decía ahorita Sebastián, cuando baja, no ponemos el menos, sino lo restamos de 1, ¿sí? Entonces restamos 1 menos el 10% a 90%, ¿sí? Entonces mira, ¿qué pasa? Que ahora, digamos que, y aquí también lo vamos a hacer, entonces aquí por 90% porque bajó el 10%. Mira, ¿quién me preguntó? Daniela. Vale, Daniela. Entonces mira lo que pasó acá. Antes tú dabas 3.000 por $1, ¿sí? Ahora das 2.700 por $1. ¿Qué quiere decir? Que el precio subió o bajó su precio. El peso subió o bajó su precio, sí. El peso colombiano. Daniela. Yo creería que aumentó porque necesitan menos dinero para alcanzar el precio del dólar, ¿no? Muy bien. Exactamente. Ahora antes necesitaba 3.000 por $1. Ahora ya no. Doy 2.700 por $1. ¿Sí? Entonces, digamos, Daniela en este caso diría, no, pues excelente, el peso se revaluó. Pero mira lo que le pasó a la persona, al exportador. Antes vendía su bien en 3,33 dólares. Ahora, por concepto de esta subida, de esta revaluación del peso, lo va a tener que vender a 3,89. Es decir, nuestra moneda aumentó, ¿sí? Tiene más fortaleza. Pero en términos de competitividad cambiaria, ¿qué pasó? Pues que ahora ya no tenemos la misma capacidad de competencia, sino que ahora estamos vendiendo más caro que lo que venden en Estados Unidos. Y lo que decía ahorita Sebastián, entonces la gente, como es más caro y es el mismo bien en términos generales, pues yo voy a comprar el más barato, ¿sí? Y eso lo vas a ver reflejado en tu ITCR. Entonces, ¿qué pasó? El tipo de cambio varió, se depreció el dólar, se evaluó la moneda colombiana, la inflación en Estados Unidos se mantuvo constante y la inflación en Colombia pues varió también negativamente, subió en 0,5%. ¿Qué pasaría si la inflación se disminuye? Pues digamos que ahora ya no tenemos inflación. Entonces, como concepto de un descenso en el tipo de cambio nominal, porque esto hace referencia a la variación nominal, lo voy a poner acá para tenerlo presente, nominal del tipo de cambio, entonces sigue habiendo como tal una revaluación, en menor medida, porque ya le descontamos la inflación, ¿sí? Pero igual sigue habiendo una revaluación que en estos casos es para los exportadores negativa, ¿sí? Porque pues van a perder dinero, van a perder, perdón, ventas, dinero no, porque dinero si les siguen comprando igual, entonces ganarían antes dinero, ¿no? Pero como la gente dice, no, pues es el mismo bien, yo compro el de 3,33, ¿sí? Veo una mano arriba de Yo, Sebastián. yo es que te quería hacer la pregunta, vale, resulta que es que, bueno, que ayer cuando estábamos realizando el... Resulta que Sebastián, en espérame, mi caso, no sé espérame un si tú... momento, porfa, voy a tomar el pantallazo de la asistencia y ya te contesto la pregunta, ¿vale? Vale, ok.
Listo, entonces las personas que están presentes ahorita, más, creo que era, ¿quién era la que ahorita estaba ahí? Daniela Viles. Daniela, Vale, más Daniela están registrados en la asistencia, ¿vale? Ok. Entonces, listo, ahora sí. Listo, Sebastián, ahora sí cuenta. Bueno, mi pregunta está por este lado. Lo que pasa es que ayer con una compañera, digamos, estábamos tratando de tratar de resolver el ejercicio y digamos que matemáticamente, bajo mi visión, me era bastante sencillo el ver cuándo era revaluación, cuándo devaluación y cuándo, qué fenómeno pasaba. Lo único que no me enredaba era el tema de los numbers y el tema de ese 0,97 que asumí que parece que asumí y me salió bien. Entonces, mi pregunta está por el lado de qué significa macroeconómicamente revaluación y devaluación, porque es que dentro de lo normal uno se imaginaría que devaluación es lo malo y revaluación es lo bueno, pero Sí, bueno, nos damos cuenta que no. No sé si nos vale, puedes como explicar qué quiere decir cada uno como para esa es tenerlo una más claro. excelente pregunta, porque normalmente siempre pensamos que cuando el peso se evalúa es, es malo, ¿cierto? Pero hay Sí, dos cosas ahí, y es que son causa y consecuencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué se evalúa un peso? Porque la gente quiere ir a invertir en ese, digamos, en el caso colombiano. Entonces, si decimos que el peso aumenta su precio es porque estamos atrayendo capitales, ¿sí? O sea, la gente está demandando nuestra moneda. ¿Por qué demandan nuestra moneda? Porque quieren invertir en el país, ¿sí? Entonces, no sé, Sebastián quiere venir acá a montar lo que hablábamos la vez pasada, su planta de producción, porque Sebastián es un empresario, ¿sí? Esa inversión tú la tienes que hacer en pesos, ¿verdad? Porque pues aquí muy poca gente te va a recibir dólares, ¿sí? sí, vale, claro, está ahí, entiendo. Entonces, lo que va a pasar es que como tú estás demandando pesos y haz de cuenta que hay 5 personas más como tú demandando pesos, ¿qué va a pasar con el valor del peso? A mayor demanda, mayor valor, ¿cierto? Ok, sí, vale. Mayor es el precio. Entonces, cuando hay mucha gente demandando nuestra moneda, ya sea para hacer inversión, ya sea porque quieren venir, no sé, a ahorrar incluso, porque el ahorro también lo van a hacer en pesos. Entonces, cada vez que la gente está demandando nuestra moneda se va fortaleciendo, ¿cierto? Va aumentando el precio. Pero ¿qué pasa? Que si aumenta el precio de nuestra moneda, dice que el país está bien, está haciendo algo bien en términos macroeconómicos, ¿sí? Puede ser porque los impuestos son más bajos, entonces la gente quiere invertir en el país. Entonces, Sebastián, no sé, está en Argentina y en Argentina le cobran de impuesto de renta el 40% y resulta que aquí en Colombia le cobran el 20%, pues yo mejor me voy a construir mi planta en Colombia, ¿cierto? Porque pago menos impuestos, ¿sí? Vale, Entonces, ok, o sea, depende como que si se devalúa pagamos menos impuestos, pero tiene como otros efectos secundarios que también pueden hacer que mejore o empeore. vale, te lo voy a explicar como un ciclo, ¿sí? Entonces está Vale. Sebastián, está Norma, Alejandra y Andrés, ¿sí? Que son las 4 personas que veo acá. Entonces, ¿qué pasa? Están ustedes 4 y quieren venir a invertir aquí en Colombia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que en Argentina, donde están ubicados ustedes en este momento, el impuesto es más caro que aquí en Colombia, ¿sí? Entonces dicen, no, pues vámonos, invertimos allá en Colombia. Entonces, hay 4 personas más que están demandando pesos para venir a invertir aquí en Colombia, ¿sí? Entonces, lo que te explicaba ahorita, el peso se va a evaluar, se va a reevaluar, ¿sí? Porque ustedes están demandando eh, los pesos, porque les resulta más rentable por cuestiones impositivas invertir aquí que invertir en Argentina. Entonces, ¿se acuerdan que hablamos de los flujos de capital? Ahí hay un flujo de capital. ¿Desde dónde hasta dónde? De Argentina, o sea, vienen de Argentina hacia Colombia, ¿sí? Entonces, la gente, en este caso ustedes 4, están sacando pesos argentinos, en este caso, bueno, supongamos que fueran pesos argentinos frente a pesos colombianos, ustedes están sacando pesos de la economía argentina para venir a comprar aquí pesos colombianos, ¿sí? Entonces, lo que va a pasar es que el peso colombiano se va a evaluar, va a reevaluar. Y el peso argentino se va a evaluar. ¿Por qué? Porque se están sacando, porque ustedes están demandando es pesos,
pesos colombianos, no argentinos. Entonces se va a reevaluar. Pero supongamos que ahora entra Angie y Angie es una exportadora, ¿sí? Angie le vende a Argentina. Supongamos que ya esto ya no es Estados Unidos, sino Argentina. ¿Qué va a pasar? Entonces, el peso colombiano se revaluó en 2.700, pero Angie que exporta va a decir, oiga, eso no me sirve. ¿Por qué? Porque antes yo vendía no sé, mis productos los vendía en 3,33 pesos y resulta que ahora me toca venderlos en 3,70 porque el dólar, porque el peso colombiano se evaluó, ¿sí? Se reevaluó. Entonces, digamos que respondiéndote ya con esto concreto, el precio se reevalúa o se evalúa dependiendo de lo que haga macroeconómicamente el país en la nación, ¿sí? Pero las consecuencias a veces no son tan buenas. En la mayoría de casos no son tan buenas, porque lo que va a pasar es que Angie va a tener que cobrar más caro sus bienes y por ende va a vender menos, ¿sí? Y se Ok, supone, y se supone vale, lo que es un entiendo. ciclo, ¿sí? Sí, 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 vale, te entiendo. O sea, dependiendo de como la naturaleza del país, se va a poder entender básicamente cuál es el efecto que tiene, si positivo o negativo. Por lo menos si es un país exportador, como lo es Estados Unidos, seguramente va a tener, digamos, un impacto positivo. Pero si es un país como Colombia, que es un país que básicamente importa y exporta poco, cuando vaya a vender allá, pues va a tener menos capacidad porque vende menos. O sea, Sí, es como que hay que asumirlo desde las diferentes perspectivas. No se puede como que una regla básica. exactamente. O sea, Ok. toda la macroeconomía usted la tienen que analizar desde diferentes puntos de vista. Porque digamos que no, lo que funciona acá no necesariamente funciona en Estados Unidos, por lo que tú decías. Sí, es un claro ejemplo. Vale, listo, muchas Y gracias. viceversa. Digamos, un ejemplo bastante importante de lo que decía Sebastián es China, ¿sí? China es un país exportador, ¿sí? Pero, ¿sabe? China vende las cosas muy baratas en los otros países, precisamente porque ellos le apuntan a devaluar su moneda, ¿sí? Para ellos es bueno devaluar la moneda para poder vender más en el extranjero, ¿sí? Y no perder, digamos, competitividad cambiaria frente a productos como los gringos, los estadounidenses, ¿sí? Entonces, China es un claro ejemplo de los que le apuestan a evaluar la moneda. Y para ellos, el devaluar la moneda es bueno, ¿sí? Porque venden más. A cambio de que, pues, de ciertas, digamos que, de que no venga tanta inversión. Entonces, pues, eso ya lo vamos a ver en la siguiente monitoría, que ya son políticas cambiarias, ¿vale? Pero entonces, con lo que quiero que se queden es que cuando el tipo de cambio nominalmente se devalúa, es bueno para los exportadores colombianos, ¿sí? Entonces, digamos que entre más barato esté el peso colombiano para los exportadores, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque van a vender sus productos más baratos. Entonces, digamos, hagamos el caso, comprobémoslo acá. Entonces, supongamos que ahora el tipo de cambio nominal varió en un 30%, que es algo pues bastante importante, que es muy, como no es fácil de que pase, pero supongámoslo. El tipo de cambio varió en un 30%. ¿Qué quiere decir? Que perdón, el dólar estadounidense se valorizó un 30%, es decir, pasó de estar en 3.000 a 3.900, ¿sí? Entonces, vean, ahora los colombianos, los exportadores, van a vender sus productos en 2,96 dólares, ¿sí? Entonces, esto en términos competitivos, de competitividad cambiario, y me lo va a responder Norma otra vez, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Pues yo lo analizo y va a ser malo para Colombia. ¿Por qué? Pues porque... Ah, no, va a ser bueno porque sus precios son más baratos. Entonces la gente va a querer comprarlos. O sea, sí, es bueno, es bueno. Exactamente. Entonces, como en Estados Unidos lo siguen vendiendo al mismo precio, y los colombianos ya, no, pues ahora vendámoslo en 2,56 centavos, 2 dólares con 56 centavos, pues va a ser positivo para los exportadores porque van a vender más. Entonces, digamos que eso es clave. El tipo de cambio
va a afectar el tipo de cambio nominal, va a afectar el tipo de cambio real. Y aquí lo podemos ver. Entonces, vamos a nuestro índice del tipo de cambio real. Varía en un 1.3% hacia arriba. O sea, el dólar se cotizó en 3.900, un 30% más alto que en el anterior periodo. La inflación en el extranjero se mantuvo igual, la inflación en Colombia se mantuvo igual y el ITCR pues varió y hay una devaluación del peso en términos reales. Aquí lo vemos, nuestros bienes son más baratos en Estados Unidos, ¿sí? Pues ahora, y ya con esto yo creo que acabamos. ¿Qué pasa si la inflación en Colombia aumenta un 8%, ¿sí? Y la variación del tipo de cambio nominal aumenta en un 20%, manteniendo la inflación en Estados Unidos constante? Entonces veamos, entonces vamos a hacerlo en orden. Por el lado de los precios, en Colombia los precios aumentaron. ¿Aumentaron cuánto? Aquí la Un 8%, bueno, pusiste 80, pero es un sí, 8%. ahí está, ya, sí. Bien la observación. Aumentaron un 8%, ¿cierto? Entonces, se supone que nuestros bienes deberían ser más caros, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que aquí en la tasa de cambio varió en un 20%, o sea, el dólar subió un 20%, o sea, subió más que la inflación, ¿sí? Sí, sí, claro. Entonces, por ende, cubre más de la diferencia de inflaciones. Exactamente, muy bien. Y para allá iba. Aquí tenemos la inflación es del 8%, la diferencia entre las dos inflaciones, ¿cierto? Entonces, ojo con esto, esta columna es bastante importante. Tenemos una diferencia de inflaciones entre el 8%. Si quisiéramos mantener la paridad cambiaria, tendríamos que aumentar o sea, tendría que variar la tasa nominal en un 8%, ¿cierto? Para mantener la paridad cambiaria, ¿sí? ¿Vamos bien o alguna pregunta hasta acá? Por mi caso, bien, no sé, mi compañero. ¿Alguien que no esté entendiendo esta parte? Vale, asumo que por el momento bien. Entonces, tenemos una diferencia de las inflaciones del 8%, ¿sí? Entonces, para que se mantuviera la paridad cambiaria, esto tendría que ser igual a 0.8. Y vean, tendríamos un equilibrio cambiario, ¿cierto? Pero no, lo que pasó fue que la tasa de cambio aumentó en un 20%. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay una brecha. Es decir, del 8, la inflación no alcanzó a cubrir la totalidad del tipo de cambio, ¿sí? Sino que el tipo de cambio varió en mayor medida. Entonces, por ende, como varió en mayor medida el tipo de cambio nominal, va a haber una devaluación de nuestro peso, revaluación del dólar, ¿vale? Claro, hasta acá. O sea que en ese caso, perdón, es que, bueno, se me cortó un momentico. En ese caso lo que Vale, vale. habría sería una devaluación del peso colombiano y una revaluación del peso de Estados Unidos. Del dólar estadounidense, correcto. Ok, vale. Sí, vale, ya entendí, vale, gracias. Porque, pues, varió en mayor medida la tasa nominal que nuestra inflación, ¿sí? Entonces, si lo quisiéramos ver de una forma un poco más esquemática, decimos que la inflación en Colombia revalúa nuestro peso. Entonces, revalúa. Bueno, el precio, la tasa de cambio, dependiendo si la tasa de cambio aumenta, devalúa el precio colombiano, ¿sí? Si la tasa de cambio se disminuye, reevalúa nuestro peso colombiano, ¿sí? Entonces esa la vamos a dejar en neutra. Y la inflación de Estados Unidos devalúa nuestro peso colombiano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se ve esto? Entonces, digamos, en primera medida la inflación subió un 8%. Es decir, que como subió, revaluamos nuestro peso colombiano en un 8%. Entonces, revalúa en un 8%, ¿vale?
La tasa de cambio, ¿qué pasó? La tasa de cambio varió un 20%, es decir, que nos devaluó un 20%. Y la inflación en Estados Unidos se mantuvo constante, entonces jugó un papel neutro, ni varió, ni nos revaluó, ni nos evaluó, ¿vale? Entonces, por ende, decimos que el ITCR, como se evaluó en un 20% contra una reevaluación del 8%, pues obviamente el 20 es más grande, ¿no? Entonces, una devaluación, que lo podemos ver acá. Recuerden, y esto es importante, que en este caso es al contrario. Cuando es mayor de 1, hay una devaluación. Y cuando es igual a 1, hay un equilibrio. Y cuando es menor que 1, hay una reevaluación, ¿vale? Entonces, digamos que esto es una forma esquemática de ver esto. Y lo pueden comprobar. ¿Qué les recomiendo? O sea, esta tablita que yo hice acá, todas estas cosas, fue para efectos académicos, para efectos prácticos, ¿vale? Pero el profesor en el parcial no les va a pedir que utilicen esto, ni que lo comprueben de esta manera. El profesor les va a dar como una diferencia entre tasas de cambio, una inflación externa, una inflación interna, cómo haría, y les va a decir, bueno, ahora, ¿qué va a pasar? Y, y compruébemelo con el ITCR, ¿vale? Entonces, digamos que para los efectos del parcial, lo único que van a necesitar es esta fórmula. Y es importante que la tengan clara. Entonces, Sebastián, creo que tú ya hiciste el taller. Sí, vale, de hecho ya lo subí. Ah, vale. Listo. Listo. Díctame un ejercicio y lo hacemos ya para comprobar, ¿vale? Vale, listo. Para ver cómo nos va. Bueno, te voy a poner el segundo. Vale, Aquí bien. está. Si el tipo de cambio nominal en Colombia sube 10%, O sea, el tipo de cambio varió un 10%, ¿verdad? ujú, También lo la ponemos acá. inflación en Colombia es del 4% La inflación en Colombia es del 4%. y la de Estados Unidos es del 3%, Estados Unidos del 3%. ¿qué ocurrió con el tipo de cambio nominal ¿Qué y qué ocurrió con...? ocurrirá con el tipo de cambio real en Colombia? Vale. Entonces empecemos por el primero. El tipo de cambio nominal. Entonces, el tipo de cambio nominal... Esperen, borro esto de acá. El tipo de cambio nominal, ¿qué pasó? Esta es la tasa de cambio, el tipo de cambio nominal. ¿Qué pasó si aumentó un 10%, cierto? Sí, aumentó un 10% el TCN. Vale, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué dices tú que pasó? ¿Se evaluó o se evaluó el peso colombiano? Si aumentó el tipo de cambio nominal un 10%, creo que, bueno, habría que ver primero la diferencia entre las inflaciones o no. No, o sea, primeramente, la primera pregunta, él te pregunta, ¿qué pasó con el tipo de cambio nominal? ¿Sí? Ah, bueno, o sea, el tipo de cambio nominal subió, ¿vale? Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con el peso? Nominalmente, ¿se devaluó o se reevaluó? Se devaluó. Vale, bien. Ok. ¿Y sabes por qué? Porque mira, aquí lo ves facilito. Antes estabas pagando 3.000, ahora ¿cuánto estás pagando? 3.300, ok. Y por un mismo dólar, ¿sí? Entonces Sí, lo que quiere decir es que el dólar está más caro, nuestra moneda más barata, entonces se evaluó el peso, ¿sí? sí. Listo, vale. Entonces, nominalmente, ¿qué pasó? Se evaluó, ¿sí? Ya tenemos aquí nuestra primera pregunta del ejercicio, ¿sí? Listo. Segunda pregunta, ¿qué dice Sebastián? La segunda pregunta dice, ¿qué ocurrirá con el tipo de cambio real en Colombia? ¿Sube, baja, se aprecia o se deprecia? Vale, entonces vamos a mirar. Ahora sí, la inflación en Colombia, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? La inflación en Colombia aumentó un 4%. Entonces, reevaluó, ¿cierto? Reevaluó un 4%. Acordémonos que esto lo que hizo fue un 10% de evaluar la moneda. Listo. Y por otro lado, la inflación de Estados Unidos también aumentó, ¿cierto? Sí, un 1%. Vale, entonces, ¿qué Ah, no, pasó? un 3%, perdón, un 3%. Vale. Entonces, ¿qué efecto tiene la inflación en Estados Unidos con respecto al peso colombiano?
¿Lo evalúa o digamos en este caso, si aumentó allá, lo reevalúo o lo devalúo? El peso colombiano. Allá se aumentó, creo que lo revaluó, ¿no? Al revés, lo devalúo. Entonces, mira, No. cuando aumenta en Colombia, reevalúa. Cuando Ah, aumenta ok. en Estados Unidos, devalúa. ¿Sí? Ok, vale, listo. Entonces nos devaluó en 13%, en un 3%, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, a simples cálculos, hagámoslo básicamente, sin hacer todavía el ITCR. ¿Tú qué crees que pasó? Entonces, si se evaluó un 10 más un 3% para un total del 13% de evaluación, entonces acá 13% de evaluación, y tan solo se revaluó un 4%, ¿sí? Porque solo nos revaluamos por concepto de inflación. ¿Qué crees que pasó con el peso? ¿Qué creo que pasó con el peso en este caso? Se devaluó. Claro, entonces mira, fácil de ver. Las Sí, porque, devaluaciones fueron de un 13%. mira, no lo había visto así. O sea, ahora que o sea, teniendo en cuenta la inflación en Colombia y la inflación, no, perdón, la tasa de cambio y la inflación en el extranjero, se ve la devaluación. Y Claro, teniendo en cuenta la inflación en Colombia, se ve la revaluación. Y el que sea mayor, ese es básicamente el que detecta si hay devaluación o revaluación en el efecto. Ah, exactamente. no Tú había lo pillado dices. así. Entonces, mira, Ok. tenemos un 13% contra un cuatro por Sí, ciento. Ojo, esta respuesta es para que ustedes la piensen y como que lo vean de esta forma, porque a veces es más sencillo. Cuando uno ya sabe qué pasó, es más sencillo hacer la comprobación, ¿sí? Pero ojo, no le claro. vayan a Sí, hacer sí. esto, o sea, en un parcial no le vayan a confirmar a Jorge con esto, porque él lo que quiere es que ustedes hagan el No sé. ITCR, ¿sí? O sea, Mm, eso, pues digamos que yo lo entendí y en parte me ayudó a entender hacerlo de esta forma, ¿sí? Pero para Jorge es válido únicamente el ITCR, ¿vale? Pero entonces, aquí ya sabemos que qué pasó, pues que se devaluó, ¿cierto? Entonces ya sí. teniendo esto claro, ahora sí nos vamos al ITCR. Entonces, la tasa de cambio aumentó en un 10%, 1,1. La inflación extranjera aumentó en un 3%, 1,03. La inflación interna aumentó en un 0,4%. El índice De de cambio tipo de real. cambio real se ubicó en 1,1. Quiere decir que se devaluó la moneda. Entonces, miren, aquí tenemos que también por este lado se devaluó. O sea, este y este nos están coincidiendo, ¿vale? Entonces, claro hasta acá. ¿O alguien Sí, tiene alguna pregunta? ¿No? Y mira, pues ahora restemos 13 menos 4. ¿Cuánto nos da? 9%, ¿cierto? Y la evaluación aquí, ¿en cuánto nos dice que fue? ¿cómo? Repíteme la pregunta, por Mira, favor. aquí lo que hice fue restar lo que se devaluó sobre lo Ok, que se revaluó, ¿sí? Me dio vale. 9, ¿sí? Esto es un 9, esto va en porcentajes, esto es un 9% porque estoy restando porcentajes, ¿sí? Sí, Y aquí mira, ¿de cuánto fue la evaluación? sí, vale, eso. De hecho, como yo lo justifiqué así más o menos, como que si el índice de cambio real estaría en devaluación, puesto que es mayor a 1, ¿vale? Sí, Pero además el TCN, como subió 10 puntos porcentuales, cubriendo incluso 9 puntos más de la inflación, ganaría competencia el COP, por ende se devaluaría. Esa es como la respuesta como que exactamente, muy bien. habría que ponerle. Pero lo que les quiero mostrar con esto es que para que ustedes lo entiendan más fácil, pueden clasificarlo así. Entonces, aquí en la inflación que hubo, se revaluó 4%, ¿sí? Esto es la única que fue revaluación, lo vamos a poner en este rojito. Aquí la tasa de cambio se evaluó, aquí también se evaluó. Sumamos. Este verde no era este sí. Sumamos devaluaciones, nos dan un 13%. Le restamos la revaluación, un 4%, nos da el 9%, ¿sí? Entonces, de antemano, ustedes ya saben que va a haber una devaluación, ¿sí? Porque las devaluaciones son más grandes que las revaluaciones.
y cuando hacen la resta se dan cuenta de que es en un 9%, ¿sí? Entonces digamos que esta es una forma más fácil de hacerlo y ustedes ya la tienen para que cuando vayan a hacer el ITCR se den cuenta, ¿sí? Si les da el mismo 9%, entonces quiere decir que esto está bien, ¿cierto? Si les da un valor diferente, ustedes ya saben que algo hicieron mal. Entonces tienen que volver a mirar la fórmula y eso. Eso es un tip para que ustedes lo utilicen en el parcial, si, pues si les queda fácil, ¿no? Pero digamos que lo que les digo, para Jorge, si ustedes le presentan esto como justificación, no se los va a valer. Yo se los digo porque digamos que eso hice yo en el parcial y me ayudó bastante, ¿sí? Porque así yo ya sabía que estaba bien. Entonces, pues es una herramienta, se las dejo ahí, si la quieren utilizar, pues es válida, ¿vale? Listo, vale. Ok. Tú nos puedes mandar esa hoja de cálculo. Dime, Tú nos puedes enviar esa hoja de Excel. vale, yo se las envío. Pero entonces ya saben, chicos, digamos que de esta forma se puede hacer, lo pueden calcular, pero a Jorge, ¿cómo se lo tienen que presentar? Así. Si no, para él no es válido, ¿vale? Con el ITCR. Yo les voy a enviar esta hoja de cálculo, no le voy no le voy a cambiar nada para que quede igualita. De todas maneras, ustedes la pueden utilizar para estudiar. ¿Cómo? Pues la van cacharreando. Entonces, no sé, van modificando las tasas, van mirando a ver de cuántos son las revaluaciones y las devaluaciones, hacen la resta, miran que les dé igual. Y si tienen alguna duda, me pueden preguntar, ¿vale? Si dicen, no, mira, Juan Camilo, aquí mira que no me dio, no entiendo por qué, me escriben y lo miramos, ¿vale? Juan Camilo, una pregunta. Es que veo que esto está siendo grabado. Nos lo van a enviar. Nos lo va a enviar por algún Eh, lado. lo voy a subir a YouTube para que puedan acceder a la grabación, ¿vale? Ah, listo. Listo, listo. Gracias. O si acaso si lo comparto por un Drive o por un archivo compartido, les envío el link. O sea, ahorita me voy a poner a subirlo por el medio que se pueda y lo comparto, ¿vale? Para que lo puedan ver. Listo. De Listo, igual manera, gracias. si no lo pueden ver, me avisan y lo revisamos, ¿vale? Vale, vale. Entonces, chicos, les quería preguntar, ¿alguno tiene alguna pregunta de todo esto? Yo sé que es un poquito enredado, que hay veces que uno se pierde, pero digamos que si me preguntan, ahí vamos mirando cómo entienden ustedes. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta o le gustaría quedarse ahorita un poquito más para que le explique alguna cosa, no sé, me pueden decir en este momento. Entonces, voy a parar la grabación acá